Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Probemos el audio, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Muy bien, excelente. Ok, entonces hoy vamos a continuar con la clase del lunes sobre responsabilidad internacional de los estados. ¿Se acuerdan que conmigo estábamos viendo eso? La clase del martes, entonces la hizo la profesora Paula Cortés sobre territorio, pero vamos a volver sobre territorio la clase del lunes, por si ustedes hayan quedado con alguna pregunta o quisieran profundizar algo más sobre eso, ¿ok? Así que volvamos a responsabilidad. Estamos estudiando responsabilidad, esto quiere decir las consecuencias que se siguen o se deberían seguir de la violación del derecho internacional. Básicamente, la violación de una obligación internacional del Estado. Eso es lo que estamos estudiando. Y sobre este tema no hay un tratado general que regule la materia, sino que hay un conjunto de artículos sobre responsabilidad elaborados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que es el órgano asesor de la Asamblea General, en que este órgano, la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, intenta primeramente codificar las reglas sobre responsabilidad. Acuérdense que siempre que la Comisión hace este tipo de trabajo, la codificación no es lo único que hace, sino que se agrega a esto el desarrollo progresivo del derecho internacional, que es la otra función que cumple. Entonces, después para nosotros, los que intentamos interpretar el trabajo de la Comisión, para los estados, para la gente que estudia estos temas, hay una primera pregunta que hacerse cuando uno revisa ya el texto de, por ejemplo, en este caso los artículos, que es cómo puedo distinguir, cómo puedo identificar lo que es codificación de lo que es desarrollo progresivo. Probablemente en el caso de los artículos de responsabilidad habrá harta controversia sobre esto, porque ya es un tema controvertido el tema de la responsabilidad, porque los estados, obviamente, muy celosos de su soberanía, a muchos de ellos no les debe gustar, no les deben gustar varios artículos de esta resolución, o sea, de estos artículos aprobados por la Comisión de Derecho Internacional. Bueno, nosotros estamos revisándolos y hemos visto los elementos principales. El primer elemento, primero dijimos ya, ¿cuáles son los dos requisitos que tienen que existir para que se gatille la responsabilidad internacional de un Estado? Y dijimos, bueno, son dos y están establecidos aquí en los artículos. Primero, violación de una obligación internacional que pesa sobre el Estado. Y dos, que el hecho que constituye la violación sea imputable al Estado. Porque finalmente va a haber alguien que toma una decisión. Normalmente un ser humano que toma una decisión. Y entonces la pregunta es, ¿responde el Estado por el hecho de ese ser humano? Y esa es una pregunta de atribuibilidad o imputación que intenta también responder estos artículos. También dijimos en la clase del lunes que podrían haber dos requisitos adicionales. Todo depende de cómo se diseña el tema de la responsabilidad. Esos dos requisitos adicionales, uno sería el elemento de la culpa, que para incurrir en responsabilidad los estados tuvieran que fallar en cumplir el deber de debida diligencia en cumplir sus obligaciones. Ustedes saben que en materia de responsabilidad, o a lo mejor no lo saben, porque a lo mejor no lo han visto todavía en su curso de Derecho Civil o en su curso de introducción, pero en materia de responsabilidad, uno puede identificar distintos regímenes de responsabilidad. Y así hay responsabilidad objetiva, que en inglés se llama normalmente strict liability, en que una persona, un sujeto, responde
siempre que cause un daño, que haya una relación de causalidad entre un hecho de esa persona y un daño, sin preguntarse si hubo o no hubo negligencia en la producción de ese daño. Por ejemplo, en materia de, a veces, responsabilidad por accidentes de trabajo, ¿verdad? Hay responsabilidad estricta u objetiva. Se responde siempre que ocurra el daño, sin preguntarnos por negligencia. ¿Por qué esto ocurre así en algunas situaciones en que se crea un riesgo de accidentes? ¿Ya? Es porque la responsabilidad por negligencia tiene un efecto económico en la distribución de los costos financieros de los daños. Ustedes verán, si el sistema, el régimen de responsabilidad es por culpa, quiere decir que hay que probar esa culpa, es decir, hay que probar esa negligencia. Si no se prueba esa negligencia, el costo del daño lo sufre ¿quién? ¿Quién sufriría el costo de un daño? Imagínense, hay un accidente de tránsito en que, en que vamos a exigir negligencia y el conductor va a decir, mi auto tiene revisión técnica, yo no he consumido ninguna droga ni alcohol, iba a 60 kilómetros por hora, los neumáticos están perfectos, tengo carnet de conducir, usé mis anteojos que me indicaba la licencia y atropellé a una persona. ¿Ok? Fue un accidente. Había un ciclista a mi lado, yo respeté el metro de distancia, pero pasó algo y lo atropellé. Entonces, díganme ustedes, ¿qué consecuencia se sigue de que un régimen de responsabilidad exija culpa? Senjin. Sí que sí. En caso de que haya accidente sin ninguna culpa, es difícil compensar al que fue dañado. Exacto. Si no hay culpa, no se va a compensar al dañado porque la persona que concurrió a ese accidente, digamos, no es reprochable. Hizo todo lo que tenía que hacer de acuerdo a la ley. Llevó su auto al mecánico, le cambiaba los neumáticos, tenía todos los espejos, las luces, todo, y ocurre un accidente porque ustedes saben, para usar un chiste, shit happens, ¿ya? Ocurren los accidentes. Ocurrió un accidente y murió esta pobre persona que iba al lado en una bicicleta. En términos financieros, la consecuencia es que la víctima, cuando yo exijo culpa, cuando no se puede probar culpa, cuando no hay culpa, es la víctima la que sufre el peso del efecto económico de un accidente. Ese es el problema que tienen los sistemas de responsabilidad por culpa, ¿ven? Bueno, por eso se han inventado los regímenes objetivos o estrictos, en que la persona que crea el riesgo responderá sin perjuicio del tema de la culpa. Entonces, por ejemplo, si yo soy el dueño, una empresa dueña de una central nuclear, voy a tener que cumplir todos los requisitos de seguridad. La pregunta es, si ocurre un accidente, ¿debería yo responder aún si no hay culpa de mi parte? Aún si yo tomé todas las medidas preventivas. Porque no es justo que toda la población alrededor de esa central sufra los daños en caso de un accidente. Porque además, en los que estamos alrededor no nos beneficiamos directamente de las ganancias económicas de ese negocio. Entonces, por eso se han inventado estos sistemas. Bien, esto como cultura general, pero es muy importante para que ustedes entiendan por qué existen dos sistemas. Culpa o estricta. En materia contractual, ustedes a lo mejor han tenido civil, en materia contractual uno viola el derecho cuando no cumple un contrato. Y en materia contractual se dice que también es por culpa, pero se presume la culpa. ¿Ven ustedes? Es un punto intermedio. En materia de actividades industriales, en materia de relaciones de trabajo, etcétera,
la tendencia es la responsabilidad objetiva. No tengo que probar la culpa. No tengo que ponerle la carga financiera del accidente al inocente que tampoco se beneficiaba de la actividad económica. Bien, en derecho internacional entonces, si nosotros miramos los artículos, no está la culpa. No está este requisito de haber obrado con falta de debida diligencia. Entonces, la conclusión es, en materia de internacional, la responsabilidad es estricta u objetiva. Esa es la regla general. Y yo lo que les señalaba es que eso no obsta a que en determinadas materias más específicas del derecho internacional, esas normas más especiales pudieran contemplar un régimen distinto. Por ejemplo, en materia ambiental, materia de daños ambientales entre estados transfronterizos, en general la responsabilidad es una responsabilidad que exige la negligencia. Salvo, de nuevo, contras excepciones en determinadas materias. Por ejemplo, si ustedes ven el transporte de petróleo por estos enormes buques cargueros de petróleo por el océano, es una actividad peligrosa. Peligrosa porque cualquier accidente genera una enorme derrame de petróleo y un enorme daño al ecosistema, ¿verdad? En esos casos, por ejemplo, la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, ha ayudado a que se redacten, se elaboren una serie de convenciones, de tratados que traen responsabilidad objetiva. Ok, bien. Respecto del criterio, entonces, vamos al segundo requisito que podría haber estado y no está. El segundo requisito que podría haber estado y no está es el daño material. De nuevo, en derecho internacional no se ha incorporado el daño como un requisito para que se gatille la responsabilidad. Así es que vamos a tener que concluir que la sola violación de una obligación internacional, aunque no cause un daño material, constituye una injuria. Desde el punto de vista jurídico, no cumplir las obligaciones internacionales del Estado es en sí mismo una injuria. Pero, entonces, y no es necesario un daño material. Ahora, el daño material va a ser muy importante para las consecuencias de la responsabilidad, sobre todo para el tema de cómo indemnizo. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en un ratito más. Bien, vamos al tema de la atribución. En el tema de la atribución lo que dijimos es que la regla general es que todos los órganos del Estado, todos los actos de un órgano del Estado son imputables al Estado y por lo tanto son susceptibles de hacer incurrir a los Estados en responsabilidad. Da lo mismo el lugar que ocupa ese órgano del Estado en el organigrama estatal, da lo mismo que sea un órgano muy importante, poco importante, medio, da lo mismo la jerarquía. Entonces, puede hacer incurrir en responsabilidad del Estado tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo o como el Judicial. Bien. Una pregunta se refiere a casos en que no está claro quién ejerce el poder público del Estado. Hay muchos casos así. Ustedes ven cuando hay revueltas, cuando hay revoluciones, cuando un grupo rebelde se apodera del gobierno, guerras civiles. Entonces uno tiene que también ponerse en esos casos en que no está claro quién es el que ejerce el poder público. Y por eso el artículo 5 de las reglas de responsabilidad señalan que si una persona o una entidad ejerce atribuciones del poder público, entonces se entiende que responde el Estado. Así es que da lo mismo, el Estado no podría decir, oh, yo estaba en guerra civil, habían distintas personas ejerciendo el poder, la autoridad pública, nadie sabía quién eran. Bueno, da lo mismo, en esos casos habrá que ver que esa persona, ese grupo de personas, ese órgano, autodenominado órgano también, lo importante es que si ejerce prerrogativas del poder público, el Estado es el que responde respecto de la víctima. Y esto es importante porque acuérdense ustedes que en materia de derechos de las personas, y cuando ocurren guerras civiles o revoluciones,
en primer lugar, todos nosotros, los seres humanos, vamos a seguir teniendo y detentando derechos humanos. Así que habrá que ver quién ha violado los derechos humanos. Y no va a ser defensa decir, no, es que eran unos rebeldes nada más. Si esos rebeldes estaban ejerciendo autoridad de poder público, responde el Estado. Y lo mismo para el extranjero, porque acuérdense que en los casos de los extranjeros tenemos esta regla de que el extranjero tiene siempre un estatus de trato respecto del Estado donde está, del Estado anfitrión, por así decir, que es este estándar de mínimo trato internacional. Bueno, respecto a los extranjeros en una guerra civil, también ellos pueden demandar. En casos de guerra también. ¿Ya? Por eso ustedes verán, si es que en algún momento se encuentran con este tipo de precedentes, ustedes verán que en muchos casos de revoluciones se establecen comisiones de reparaciones, ¿ya? Donde el Estado donde ocurre el hecho responde a los distintos extranjeros que han sufrido daños. Ocurrió con la Revolución Mexicana, por ejemplo, y los distintos intereses norteamericanos que habían en México, ya sea personas naturales o personas jurídicas, y se estableció una comisión de reparaciones para que pudieran demandar. Fíjense ustedes, en el caso de la Guerra del Pacífico también hubo comisión de reparaciones en que hubo que pagar y conocer de evaluaciones de daños presentadas por extranjeros también contra Chile, que ejercía el poder público en esos casos. Bien. Ustedes lean más, voy a compartirles la pantalla para que miremos los artículos, que se supone que ustedes los tienen también. Ahí ustedes están viendo los artículos, ¿verdad? Déjenme subir otra cosa mejor. Se supone que tengo los artículos aquí. Aquí se ven mejor. Vaya, no. Bueno, ahí lo ven, pero se ve como para descargar. Déjenme cerrar eso. A ver si ahora sí funciona. ¿Qué están viendo? Nada, ¿no? Están viendo mi computador y todos mis mails y todo eso. Vemos el PDF de que dice Asamblea General. Ah, ¿lo ven? Vemos eso. ¿Ven eso? De las Naciones Unidas, sí. Ah, ¿lo ven? Pasa que yo no lo veo. Pero ustedes lo ven. Y si yo lo muevo ahora, ahí también lo ven. Sí, se está moviendo. Para abajo. Excelente, ya. Ahora para arriba. Ya, es que entiendo lo que pasa. Es que tengo dos pantallas, entonces en una no lo estoy viendo y en la otra sí se está viendo. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, ven ustedes todo lo que yo he dicho estaba aquí en el capítulo 1 de Principios Generales, Atribución. Aquí yo les voy a pedir que ustedes lean, más allá del artículo 5 que yo ya les expliqué, ¿verdad? Otras situaciones que contestan a la pregunta de qué tipo de órganos, qué tipo de personas que ejercen cierto poder público pueden hacer incurrir al Estado en responsabilidad y cómo, ¿ya? Y me voy a concentrar en este artículo, que es el 8. Ese es el que me importa ahora. Ok. Vamos a leer el 8. Dice, comportamiento bajo la dirección o control del Estado. Se considerará hecho del Estado, según el derecho internacional, el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese comportamiento. Entonces, este artículo va mucho más allá de preguntarnos quién está ejerciendo
prerrogativas del poder público del Estado. Se va más allá de preguntarnos qué es un órgano del Estado, ya sea de derecho o de facto. Esta pregunta hoy es muy importante. La pregunta de, ¿responde el Estado por actos de sujetos, personas, instituciones, personas jurídicas, entes, que no están ejerciendo funciones o prerrogativas del poder público? Esa es la pregunta. Esto es súper importante porque ustedes ven, hoy día son muchos los que pueden violar los derechos de las personas, por ejemplo. Hay, en primer lugar, hay grupos armados que pueden violar los derechos de las personas. No sabemos si esos grupos armados, más allá de una revolución o una revuelta, simplemente supongamos un estado donde ocurren actos de violencia, o pensemos un estado donde están ocurriendo actos de terrorismo. Entonces podemos tener grupos terroristas, grupos insurgentes, grupos armados. Pensando de nuevo en el terrorismo, esos terroristas que se mueven por distintas partes del mundo pueden estar teniendo ayuda de determinados estados. Hay todo un tema hoy día en derecho internacional relativo al financiamiento de actividades terroristas y que hoy día se han convertido en un delito internacional. Anteriormente, en el siglo XVIII, ustedes ven que también teníamos privados que realizaban actos que eran ilícitos bajo el derecho internacional. Entonces hay que pensar, por ejemplo, en la piratería. Los piratas eran privados, pero muchos de ellos actuaban con la ayuda de un Estado. El Estado los financiaba, les daba una patente de corso para que hicieran sus fechorías piratas en distintas partes del océano. Les financiaba, le ponían un barco, etc. Entonces, esto tiene un origen bastante antiguo. Así que esa es la pregunta. Bueno, esa pregunta, en algún momento la Corte se hizo cargo de esta pregunta, incluso anterior a los artículos sobre responsabilidad. Tanto en el caso de los rehenes, ¿okay? Que eran un grupo de estudiantes del Islam que en un acto de ira entran a la embajada de Estados Unidos en Teherán, pero no eran un órgano del Estado, no eran un órgano que cayera dentro de la legislación iraní como órgano del Estado. Entonces ahí hay un primer caso. Pero el caso más importante es el caso Nicaragua, que ya lo hemos estudiado dentro del curso, porque es un caso realmente muy, muy importante para el derecho internacional, por varias cosas, pero nosotros vamos a concentrar ahora en esta pregunta. ¿Qué es lo que ocurrió en el caso de Nicaragua? Bueno, Estados Unidos interviene en Nicaragua. Había habido una revolución, la revolución sandinista, que se toma el poder, saca del poder al gobernante que había en ese momento, Anastasio Somoza, y llega el gobierno sandinista, que es un gobierno de izquierda. Estamos hablando de la Guerra Fría, así es que un gobierno que probablemente tiene influencia soviética, o así lo ve Estados Unidos, ¿ok? Porque en esa época el mundo dividido en dos polos eran los de la influencia Estados Unidos-Europa, por una parte, y los de la influencia socialista de una economía centralmente planificada, la Unión Soviética y todos sus estados satélites. Bueno, así era el mundo. Entonces, Estados Unidos interviene. Interviene porque Estados Unidos no quiere que en Centroamérica avancen los gobiernos revolucionarios de izquierda, porque plantean un problema de, así lo ve Estados Unidos, de seguridad nacional. Ahora, ¿por qué seguridad nacional?
Bueno, porque ya había un precedente en que un país de la órbita de influencia de la Unión Soviética, que es Cuba, ya en esta Guerra Fría había habido un incidente muy peligroso para la seguridad de los Estados Unidos, que era, en un mundo además donde es un mundo peligroso porque están estos dos bloques en contraposición ideológica y geopolítica de dónde influyen en el mundo, y ambos bloques tienen armas nucleares. Entonces es un mundo peligroso y por eso se llama la Guerra Fría, porque están en guerra ideológica y guerra de buscar el espacio donde tienen influencia y tienen armas nucleares. Eso quiere decir que si uno de estos estados ataca al otro con un arma nuclear, el otro desaparece. Y como el otro puede desaparecer, o sea, hay una cuestión de supervivencia del propio Estado, el peligro es que si uno lanza una bomba nuclear, el otro responde con una bomba nuclear y se acaba la sociedad como la conocemos hoy día, el planeta Tierra como lo conocemos hoy día, porque habría habido grandes muertes y desaparición de estados completos, ¿verdad? Ese es el peligro que se vive en la década en las décadas de la Guerra Fría. Entonces, el peligro es que la Unión Soviética en Cuba intentó instalar misiles nucleares. Y esa es la famosa crisis de los misiles. Ustedes la habrán escuchado hablar en las películas, etc. En los años 60. ¿A quién le tocó enfrentar esto? Fue al presidente Kennedy. Entonces el tema es que vienen estos buques soviéticos con los misiles nucleares para instalarlos en Cuba. Y Cuba está exactamente, creo que a 50 millas de Miami. O sea, está al lado de Estados Unidos. O sea, ¿se imaginan lo que habría sido para Estados Unidos que la Unión Soviética hubiera puesto misiles nucleares en Cuba? Bueno, obviamente esta crisis fue grande y finalmente Estados Unidos intercepta a los buques soviéticos, lo cual también podría haber gatillado una guerra, pero los buques soviéticos finalmente desisten de llegar a su destino y se soluciona por ahora ese tema. Entonces Estados Unidos en los años 80, obviamente que no quiere que Centroamérica caiga bajo el influjo soviético, porque así como la Unión Soviética quiso poner misiles en Cuba, también puede poner misiles en Nicaragua, y bueno, y en general la Unión Soviética, que está bastante cerca también. Todos hablan de Centroamérica, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos. Eso es. Así es que Estados Unidos, cuando ve que ocurrió esta revuelta, esta revolución en Nicaragua, que llega un gobierno de la órbita soviética, entonces, obviamente que quiere derrocarlos. Para eso, Estados Unidos hace bastantes cosas. Y dentro de lo que hace, le invade los puertos a Nicaragua. Eso es un uso de la fuerza, derechamente uso de la fuerza, derechamente viola el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que señala que los estados se abstendrán del uso de la fuerza con otros estados y que las únicas excepciones que hay aquí son legítima defensa y la segunda excepción es una autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este caso, obviamente que no hay una autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo tanto Estados Unidos invoca legítima defensa. Pero las bases de esa legítima defensa son bastante cuestionables. Una, porque Nicaragua no tiene capacidad de atacar, ni ha atacado a Nicaragua, o sea, a Estados Unidos. El artículo de la legítima defensa, que es el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, señala que un Estado puede emplear la fuerza en legítima defensa para repeler un ataque armado, y Nicaragua no había hecho hasta ese momento ningún ataque armado contra Estados Unidos. Lo que dice el argumento de Estados Unidos es que están llegando armas a Nicaragua por sus puertos,
y que las fuerzas nicaragüenses están repartiendo esas armas a distintos grupos revolucionarios rebeldes en los países vecinos para desestabilizarlos políticamente y hacer lo mismo que ocurrió en Nicaragua, una revolución. Entonces, que esas armas están llegando a los movimientos revolucionarios en El Salvador, a los movimientos revolucionarios en Costa Rica, a los movimientos revolucionarios en Honduras. Y que por eso entonces, en legítima defensa colectiva, para proteger esos estados, Estados Unidos le invadió los puertos. Esa fue la defensa de Estados Unidos. Y entonces, tiene bien poca defensa Estados Unidos en esta materia. Pero Estados Unidos no solo usó la fuerza directamente contra Nicaragua, que fue atacarle los puertos por vía aérea, bombardearle los puertos. También Estados Unidos hizo otra cosa. En Nicaragua, durante la revolución, se forman grupos paramilitares. Y comienza en Nicaragua una especie de guerra de guerrillas entre el gobierno sandinista y sus fuerzas militares y rebeldes contrarrevolucionarios paramilitares organizados en distintas partes del país, bastante violentos también, bastante crueles, porque estos paramilitares se tomaban los pueblos y los sometían. Entonces se cometieron muchas violaciones de derechos humanos por parte de estos rebeldes, y voy a hablar de violaciones de derechos humanos porque en el fondo eran ellos los que ejercían el poder en esas comunidades. Bien, ¿qué hizo Estados Unidos? Además de bombardear los puertos, ayudó a estos rebeldes, a estos grupos contrarrevolucionarios, que se llamaban los Contra. Es más, el Congreso de Estados Unidos aprobó un financiamiento para estas acciones de los contrarrevolucionarios. Entonces hubo financiamiento, hubo el envío de fuerzas de la CIA a Nicaragua para, en el fondo, entrenar a los contrarrevolucionarios en lo que se llama la guerra de guerrillas. Incluso parece que les enseñaron, por lo que se puede ver en la evidencia que se presentó en el juicio, un manual de interrogatorios, lo cual no es otra cosa que un manual de tortura, y etcétera. Entonces, el argumento de Nicaragua es, bueno, el primer argumento es, Estados Unidos violó la obligación de no usar la fuerza porque me invadió los puertos. El segundo argumento es, Estados Unidos violó también el principio de no intervención porque financió, le ayudó a estos contrarrevolucionarios que operan en mi país para desestabilizar al gobierno sandinista. Eso es una intervención en la política interna de otro Estado. Pero no se quedó ahí Nicaragua, sino que también, y aquí viene el tema de responsabilidad, y Nicaragua intenta decir también, los actos de los contrarrevolucionarios, los actos de los contra, es decir, todo el pillaje que han hecho estos contra, que han matado gente, que han asolado a los pueblos, que han torturado personas, todo eso es también directamente imputable a Estados Unidos. Así que yo no acuso solo a Estados Unidos de intervención y uso de la fuerza, sino que lo acuso directamente de homicidio, tortura, etc. Ese es el argumento nicaragüense. Y vamos a mirar ahora qué dijo la Corte sobre esto. Voy a compartirles ahora un párrafo del caso Nicaragua. Vamos a leerlo, está en inglés, pero este párrafo es muy importante, así que anótenlo. Es el párrafo 115
del fallo de 1986. Ustedes lo están viendo, ¿verdad? Sí, muy bien. Les voy a leer, voy a hacer una traducción simultánea del párrafo, ¿ya? Los que puedan, bajen, miren el caso en el sitio de la Corte. Dice, la Corte ha tomado o tiene la visión, de acuerdo al párrafo 110 anterior, que la participación de los Estados Unidos, aun cuando puede haber sido preponderante o decisiva en el financiamiento, la organización, el entrenamiento, la logística y el equipamiento de los contras, la selección de los blancos, los targets, los blancos militares y paramilitares, es decir, a dónde iban a ir a atacar. Y la planificación del total de su operación todavía es insuficiente por sí mismo, todo esto, sobre la base de la evidencia con la que cuenta la Corte, para los propósitos de atribuirle a los Estados Unidos los actos cometidos por los contra en el desarrollo de sus operaciones militares o paramilitares en Nicaragua. Todas las formas de participación de los Estados Unidos mencionadas anteriormente, e incluso el control general por el Estado demandado, Estados Unidos, sobre una fuerza con un alto grado de dependencia en Estados Unidos, no hace por sí mismo, o no significa por sí mismo, a menos que me traigan más evidencia, que los Estados Unidos hayan dirigido o mandatado la perpetración de actos contrarios a los derechos humanos y al derecho humanitario, como es alegado por el Estado demandante. Esos actos bien podrían haber sido cometidos por los miembros de los contras sin el control de los Estados Unidos. Para que esta conducta pueda dar lugar a responsabilidad legal de los Estados Unidos, en principio tendría que probarse que ese Estado tenía el control efectivo, y esa es la palabra más importante aquí, effective control, el control efectivo de las operaciones militares o paramilitares en el curso de las cuales las violaciones que se alegan fueron cometidas. ¿Ok? Entonces, este párrafo es muy relevante porque este es el párrafo que puso el estándar que debe exigirse para que los actos de unos privados cualquiera, sean contrarrevolucionarios, personas normales y corrientes, etc., para que los actos de una persona sean imputables, atribuibles a un Estado. De una persona privada, podríamos decir, no un órgano del Estado, no un órgano que ejerce prerrogativas del poder público. El effective control, ese es el criterio. Y como ustedes ven, financiar, entrenar, incluso decirle, oye, ojalá que mañana pusieras una bomba en la comisaría del pueblito X en Nicaragua, no, eso señalarle el target no equivale al control efectivo, porque lo que habría que probar, en el fondo, es que los contra operaban en los hechos casi como un órgano de los Estados Unidos, que obedecían órdenes de Estados Unidos, no solo que los ayudaban. Bueno, el criterio entonces es bastante alto, como ustedes ven.
difícil de cumplir. No se cumplió en el caso de Nicaragua, así es que no le fueron atribuibles los actos de los contra a Estados Unidos. Pero, como la vida es irónica, las ironías de la vida, fíjense ustedes que este tipo de argumento entonces hoy día se vuelve de repente un poco en contra de Estados Unidos. Y aquí es interesante que mencionemos lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, con el terrorismo. Entonces pongámonos, vamos al año 2000. ¿Cuándo fue el ataque de las Torres Gemelas? El 2001. Sí, el 2001. 11 de septiembre 2001. Ocurre el ataque a las Torres Gemelas, ¿verdad? Es un ataque terrorista que se lo adjudica esta organización llamada Al-Qaeda. Bien, después del ataque, Estados Unidos trata de identificar, bueno, ¿dónde están los headquarters de estos Al-Qaeda? ¿Quién los está ayudando? ¿Cómo es posible que hayan hecho esto? Etcétera. Y llega a la conclusión rápidamente que este grupo de Al-Qaeda opera en algunos países y que estos países ayudan a Al-Qaeda, porque tienen que haber sitios de entrenamiento y tiene que haber financiamiento para Al-Qaeda. Y determina que Al-Qaeda, que hay células de Al-Qaeda en varios países, pero uno de ellos es Afganistán, ¿verdad? Ok. Pregunta, ¿qué hace Estados Unidos después de los ataques a las Torres Gemelas? Inicia una guerra. Inicia una guerra. ¿Dónde es Enjin? ¿A quién invade Estados Unidos? Irak. Además de Irak. Porque Irak no lo invade por el tema del ataque a las Torres Gemelas. A Irak lo ataca porque afirma Estados Unidos que está desarrollando armas de destrucción masiva. ¿Se acuerdan que estaban los inspectores que iban a revisar todos los edificios en Irak y no encontraban nada? Finalmente Estados Unidos dice, bueno, legítima defensa preventiva, yo creo que hay, y lo ataca, y derroca a Saddam Hussein. Pero Saddam Hussein no dice que él está detrás de Al-Qaeda, para nada. ¿A qué estado ataca Estados Unidos? Afganistán. Afganistán, ¿verdad? Ya. ¿Y por qué? Porque en Afganistán sí sabemos que hay células de Al-Qaeda y que hay campos de entrenamiento de Al-Qaeda. Entonces Estados Unidos dice, uno de los países que está involucrado ayudándole a Al-Qaeda es Afganistán, que en ese momento está con un gobierno talibán, fundamentalista islámico, ¿verdad? Ok. Y lo ataca a Afganistán. Pero aquí el tema del control efectivo se vuelve al revés. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas señala que los estados pueden ejercer legítima defensa en caso de un ataque armado por otro estado, para repelerlo. Estados Unidos tiene dos problemas para justificar su ataque a Afganistán como un acto de legítima defensa. Vamos al primer problema. ¿Qué primer problema ven ustedes en la invocación de la legítima defensa por parte de Estados Unidos cuando ataca a Afganistán? Que el ataque a las Torres Gemelas no era necesariamente atribuible a Afganistán. Ya, muy bien. Primer tema. Voy a volver a ese. Voy a decir que antes que el primer problema es que no estaría repeliendo un ataque armado, porque el ataque armado ya ocurrió. Entonces más bien parece una represalia, más que una legítima defensa. Ese sería como el primer problema. Es como si a mí me roban y después yo me entero dónde vive el ladrón y voy a destruirle su casa en la noche. Ya no es legítima defensa. Es justicia por mano propia, ¿no? Bueno, en este caso también, ya ocurrió el ataque, no es legítima defensa ir a atacar después, salvo, y ahí viene el argumento de Estados Unidos, dice, no, es que puedo seguir siendo objeto de alguna
ataque. Pero claro, no tiene muchas pruebas de un ataque inminente. Entonces, realmente es difícil hablar de legítima defensa. Ok, primer problema. Segundo, como bien dice Camila, el tema de la atribuibilidad de los actos de Al-Qaeda a Afganistán. La pregunta es, ¿son los actos de Al-Qaeda atribuibles a Afganistán? O sea, supongamos que existiera la inminencia del ataque. ¿Puedo atacar a Afganistán? ¿Es Afganistán el que me está atacando? Y ahí juega en contra el criterio del effective control. Porque yo le podría contestar a Estados Unidos con el mismo párrafo 115, ¿no? Afganistán, ¿qué es lo que hace? Le ayuda a los Al-Qaeda, les da un terreno en el desierto, les permite operar en su territorio. Probablemente los financia y le da otro tipo de apoyo logístico. Hasta les pasará armas, como lo que hizo Estados Unidos con los Contra. Los entrenará en terrorismo internacional, cualquier cosa. Pero no hay evidencia de que Al-Qaeda cumpla las órdenes o esté sometido a las órdenes del gobierno talibán en Afganistán. Entonces, ven ustedes, se vuelve en contra. Ahora, se vuelve en contra en teoría porque en verdad Estados Unidos es muy poderoso, así que da lo mismo, igual invadió Afganistán. ¿Ya? Invadió Afganistán, derrocó al gobierno talibán y han pasado muchas cosas que han tenido mucha influencia en el derecho internacional después de eso. El mundo no fue lo mismo. Y ahí Estados Unidos toma prisioneros a miembros de Al-Qaeda y también miembros del ejército talibán, es decir, los miembros del ejército del Estado de Afganistán. Los toma prisioneros. ¿Y qué pasa con esos prisioneros? Pregunta de, a ver cuántos saben de relaciones internacionales ustedes, chiquilles. Alguien más que no sea Senjin, que parece ser el que más conoce aquí, o Camila, o Josefa, que también, no sé dónde se me fue la Josefa, iba a hacer una pregunta a Josefa al principio de la clase y ahora no la veo en mi... voy a ver si está en la otra pantalla, Josefa, pero ahora no la veo. Ok, ¿alguien? ¿Cuál era la pregunta, profe? La pregunta es, ¿cómo cambió? ¿Qué otras cosas pasaron después en derecho internacional? ¿Y qué hizo Estados Unidos con los prisioneros que tomó en Afganistán? ¿Un cambio de normativa en el derecho? ¿Ah? ¿Un cambio en ¿Gabriel? el derecho internacional o en los hechos? En los hechos, en los hechos. Profesora, no ¿Sí? estoy segura, pero puede ser que estén en Guantánamo. Exacto, los llevó a Guantánamo. No solo a miembros de Al-Qaeda, también a talibanes, que para todos los efectos eran miembros de un ejército, de un país. Ok. ¿Y por qué habrá llevado a todas estas personas a Guantánamo? ¿Qué lograba con llevarlos a Guantánamo? Es que yo siento que no se tiene mucho control de lo que pasa ahí, como que como es alejado pero no sé bien cómo funciona, la verdad. Ok. Guantánamo es, ustedes saben, una base militar de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Entonces, un pedazo de tierra dentro de la isla de Cuba, que está bajo control de los Estados Unidos desde el año 1903, más o menos. Sí, 1903. En esa época, Estados Unidos celebró un contrato con el gobierno de Cuba. Esto es previo a la revolución, así que era un gobierno amigo de los Estados Unidos. Un contrato de arrendamiento que básicamente le permite a Estados Unidos tener una base militar y control y jurisdicción total sobre la bahía de Guantánamo.
Ese tratado está vigente hasta el día de hoy, porque no podía terminar sino por la voluntad de ambos estados. Y de hecho Estados Unidos hasta el día de hoy paga el arrendamiento. Y como Cuba no lo recibe, lo deposita en una cuenta. Pero es un arrendamiento, no sé, serán $500, $1000. Y los lleva ahí, donde todos sabemos que fueron sometidos estas personas a torturas, ¿verdad? Fueron encarcelados y no solo encarcelados, torturados. Ok. ¿Qué normas del derecho internacional están en violación por estos hechos de Estados Unidos? ¿Qué normas está violando qué obligaciones internacionales está violando al haber llevado a estas personas a Guantánamo y al haberlos sometido a todo el trato al cual han sido sometidos? ¿Puede ser la inmunidad de jurisdicción? No, porque tampoco les ha hecho juicio. ¿El trato especial para extranjeros? Tampoco porque el trato especial para extranjeros es extranjeros que están en tu territorio. Las personas estaban en Afganistán y son afganos, fueron tomados detenidos dentro del ámbito de una acción militar, de una guerra. Los tratados y convenciones sobre prisioneros de guerra. Muy bien, Paulina, efectivamente. La primera norma que se viola son los tratados de Ginebra, los tratados sobre derecho humanitario. Hay tratados para la guerra que señalan que una vez que en una guerra el enemigo es sacado fuera de combate, yo no debo matar a los que están fuera de combate. Yo solamente puedo matar durante el combate o durante la posibilidad actual de que ese combatiente se dirige contra mí. Pero si yo entro y tomo a estas personas detenidas, los combatientes del ejército contrario tienen un estatus bajo el derecho internacional que se conoce como el estatus de prisionero de guerra. POW, P-O-W, que ustedes lo deben haber visto en las películas también. Prisoner of War. Y el prisionero de guerra hay ciertas normas de estándar de trato al prisionero de guerra. ¿Es correcto detenerlo? Pero lo debo tratar humanitariamente y solamente lo puedo detener hasta que terminen las hostilidades. En cambio, esta gente en Guantánamo está detenida, muchos eran, como les digo, militares del ejército de Afganistán, y están detenidos hasta hoy. Después de terminadas las hostilidades, porque las hostilidades terminaron bastante rápido. Bueno, y segundo, la otra norma que se viola tiene que ver con los miembros de Al Qaeda, que claro, no eran militares, y a ellos se les imputan delitos de terrorismo, como delitos transnacionales e internacionales. El tema es que los llevan a Afganistán y no los someten a ningún juicio. Entonces ahí hay una violación al estándar de derechos humanos. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a un tribunal que determine su responsabilidad. Pero estas personas estuvieron, a los que han sido liberados, años de años, ¿verdad? Imagínense esto ocurrió en el año 2001. Bien, entonces, además han sido objeto de tortura. El tema es que ¿por qué los llevaron a Guantánamo? Tiene que ver ahora con el derecho doméstico de los Estados Unidos. ¿Cuál era el tema ahí? ¿De qué se quería escapar el ejército de Estados Unidos al llevarlos a Guantánamo? ¿Por qué no los llevaron y los pusieron en una prisión de alta seguridad no sé, en Ohio? Al control jurisdiccional.
Correcto. Con eso escapaban al control jurisdiccional de los Estados Unidos, básicamente a los derechos constitucionales, porque interpretando la Constitución de los Estados Unidos le garantiza derechos a las personas que están dentro del territorio de los Estados Unidos. Y entonces aquí viene un problema de Guantánamo, para todos los efectos domésticos, no es territorio de los Estados Unidos. No es soberano, simplemente Estados Unidos allí tiene lo que se llama jurisdicción. Esa fue una manera de escapar a los habeas corpus que se iban a presentar a favor de estas personas en las Cortes de Estados Unidos. Y para que el caso no pudiera entonces ser conocido por la Corte Suprema. Pero finalmente algunos casos sí fueron conocidos por la Corte Suprema. ¿Se les ocurre a ustedes cómo es que finalmente esos casos llegaron a la Corte Suprema? ¿Por qué algunos casos pudieron llegar? No sé, pero se me ocurre que quizás en algún momento pasaron por Estados Unidos. No. Entonces. Esto tiene que ver como con lo típico que uno ve en esos programas de viajes, donde van a unos lugares rarísimos y de repente hay un cuidador de auto y el periodista le dice, "And what's your name?" Pedro Pérez. No, ¿usted es chileno? Sí, yo soy chileno, vengo de Chihuayante. ¿Y qué hace aquí en Filipinas cuidando autos? No, es que me vine. ¿Verdad? ¿El chileno patiperro? Ya. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pasó con algunos de los prisioneros que estaban en Guantánamo? ¿Era estadounidense alguno? Exacto, algunos eran estadounidenses, tenían nacionalidad. Un par de ellos tenían nacionalidad. Y entonces sí pudieron llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos y por fin la Corte Suprema pudo emitir algún pronunciamiento sobre varios temas. El estatus de los prisioneros de guerra, el cumplimiento de las convenciones de Ginebra de derecho humanitario y el habeas corpus, el cumplimiento de los derechos constitucionales de estas personas. Bien, y aquí viene otro tema, porque este tema del control es súper fascinante porque tiene como distintas aristas, como que uno lo puede ver de distintos ángulos. Porque ahora la pregunta es, en materia de derechos humanos, Estados Unidos ingresa a Afganistán y toma detenida a las personas más allá de lo que le permite el derecho internacional y además comete actos de tortura después en Guantánamo. ¿Qué pasa con la responsabilidad internacional de los estados que cometen actos más allá de su territorio y que sí pueden ser catalogados como violaciones de derechos humanos? Y aquí hay un tema de interpretación, ya no del effective control, sino que interpretación de los tratados de derechos humanos. Ahora, Estados Unidos no es parte de muchos tratados de derechos humanos, ¿ya? Pero por lo menos es parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué es lo que dicen estos tratados? Dicen que el Estado tiene la responsabilidad, y aquí es muy importante la redacción que tenga la norma, tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos de las personas, y aquí es importante, podría decir, en su territorio. Si dice en su territorio, el problema es, ¿y qué pasa con las fechorías que hacen los estados fuera de su territorio? Entonces, ¿pero qué pasa si dice bajo su jurisdicción? Ya, ahí se hace más fácil. Porque la jurisdicción del Estado, como ustedes ven, puede ir más allá de su territorio soberano, como Guantánamo. Entonces aquí, esto ha dado lugar a que los tribunales de derechos humanos empiezan a interpretar en forma más amplia las obligaciones de los estados, más allá del territorio. Primero ha ocurrido que a veces interpretan territorio como que no es solo territorio, es toda persona que se halla bajo la jurisdicción. Lo importante es que sea una jurisdicción efectiva, porque ha habido intentos de señalar
que, por ejemplo, un ataque aéreo a otro país en una guerra, por ejemplo, cuando los estados de la OTAN bombardearon Belgrado en Yugoslavia, han llegado casos a la Corte Europea de Derechos Humanos alegando violación de los derechos humanos de las personas civiles que sufrieron daños. Pero ahí la pregunta es, claro, se violó el derecho a la vida, pero ¿estaban bajo la jurisdicción del Estado que sobrevoló con sus F-16, qué sé yo, con sus Mirage, Belgrado? Y claro, no. Pero los prisioneros de Guantánamo sí, están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, porque están bajo el control de Estados Unidos. Bien, terminemos aquí. Como ustedes ven, cada día en sus clases se vuelve más interesante Derecho Internacional, porque ustedes se pueden dar cuenta que están aprendiendo reglas, ya reglas que están por aquí y por allá, están en un texto, pero que al final son reglas que tienen aplicación en el mundo en el que vivimos, y que hay algo desafiante, porque las reglas no son solo palabras, hay que tratar de interpretarlas en los hechos. Entonces, todo lo que hemos hablado hoy día, yo por lo menos lo he pasado bien hoy día, porque todos estos casos tienen un elemento súper creativo para la gente que se dedica al derecho. Cómo pienso las cosas y puedo hablar de responsabilidad, violación de las reglas, las consecuencias que se siguen, etc. ¿Ok? Bien, nos vemos el lunes y que tengan un muy buen fin de semana. Y cuídense como siempre. Chao. Chao. Gracias, profesora. Cuídese. Muchas gracias. Profesora, que esté bien. Gracias. Cuídense, gracias. Chao, profe.